El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en los canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todos esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Hemos meditado en la semana pasada, parte de esta semana, algunos aspectos de la primera lectura, del Éxodo de Moisés, de la acción de Dios en la vida de Abraham, Isaac, Jacob, luego de Moisés. Y todas nos llevan a profundizar en uno de los actos más importantes, o más bien el acto más importante que tenemos que realizar los seres humanos, y es adoración. Adoración. De hecho, el primer mandamiento es: solamente a tu Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Y hemos aprendido, hemos meditado y reflexionado 3 aspectos de la adoración. El respeto. El respeto máximo que se le puede otorgar a alguien es ese grado de adoración. Cuando alguien habla y tú lo respetas, pues le pones atención. Si no lo respetas, pues estará hablando y no lo pelas, o estarás haciendo varias cosas, pero no le estarás brindando toda tu atención. El grado máximo es cuando entendemos lo que venimos a hacer aquí a misa. Venimos a adorar a Dios. Y empezamos con las lecturas. Primero, en el reconocimiento que somos pecadores y que sin Él no podemos. Por eso pedimos perdón. Y obviamente, el otro momento es cuando Dios habla. Y si Dios habla, el grado máximo, pues, de poner atención se llama adoración. ¿Por qué? Porque el que está hablando es Dios. Y no solamente es como oyentes olvidadizos, que dice Santiago, ¿no? El apóstol, de que te entra por un lado y te sale por otro, o como dice él, oyentes olvidadizos, que nada más saliendo ya de la celebración se nos olvida, o ni siquiera estando en esa celebración pusimos atención a las lecturas, o pusimos atención a la enseñanza que a veces los sacerdotes quieren darnos en sus homilías. Entonces, no estoy adorando a Dios. Si yo aprendo a adorar a Dios en la lectura y en la escucha de la palabra, y el grado máximo se llama adoración, quiere decir que lo que Él me pida, pues lo voy a tomar como ley en mi corazón. Lo voy a hacer porque Él es el que está hablando. Como cuando pues, amas a alguien o respetas a alguien, te pide algo, pues no te mueves de ahí o no dejas de hacer lo que estás haciendo porque adoras a esa persona o amas a esa persona. Es que me lo pidió mi papá, es que me lo pidieron. Se hace con el patrón, se hace con el amigo, se hace con los padres, se hace con diferentes personas donde te piden, te hablan, y el respeto que tú les tengas es la atención y el cumplimiento de lo que tú estás oyendo. Segundo, el grado máximo de agradecimiento también es la adoración. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes en deuda, pero no una deuda de le tengo que pagar, no, una deuda de amor por lo que te ha dado, por lo que te ha liberado, por lo que te ha amado, te ha perdonado
incluso por lo que se ha sacrificado por ti, ¿sí? Y es cuando tú entiendes que el sentido de gracias pues va en la profundidad de lo que se te está dando y quién te lo está dando. ¿Y cómo se le llama? Otra palabra a la Santa Misa: Eucaristía, acción de gracias, que es cuando tenemos el momento de la adoración en la palabra, tenemos el momento de la oración en la tercera parte de la celebración, que es el sacrificio eucarístico, cuando el sacerdote hace ya la oración de las ofrendas, prepara el altar, y en el momento en que el sacerdote impone sus manos, se hinca todo el pueblo para adorarlo, porque estamos dando gracias del sacrificio que Él hace por mí, por amor a mí. Y por eso nos quedamos toda la plegaria eucarística, todos los momentos, hasta en rodillas, porque estamos reconociendo lo que Él hizo por mí. Es el sacrificio de Él por mí. Y el grado máximo de acción de gracias se llama adoración. Y el otro es el amor. Cuando uno ama a alguien, pues lo hace uno todo por esa persona, ¿sí o no? Yo digo de broma, cuando una persona se enamora, es capaz hasta de bañarse, de trabajar. Y a veces no sientes bonito. ¿Por qué? Porque pues amas a tus hijos y a veces te caen gordos, o tu marido, o tu padre, o alguien. Pero el amor va más allá de lo que sientes. Es una entrega. Y el grado máximo de amor que yo le debo a alguien, y ese alguien es Dios, se le llama adoración. Todo lo hago por Él, todo lo hago en Él, todo lo hago con Él y para Él. Cuando yo entiendo lo que se vive en la Santa Misa y lo pongo en práctica, allá afuera seguiré adorando a Dios, seguiré entendiendo. Por eso hoy la lectura se me hace muy interesante del libro del Éxodo, porque hay señales que para cualquiera puede ser, pues es una nube que sale, se pone, se quita, pues es un fuego por ahí que aparece, y si lo vemos desde un punto de vista científico hay que tratar de explicarlo, pero cuando uno aprende a ver y adorar a Dios, aprende a ver a Dios en las circunstancias de la vida. Ahí estamos hablando de fenómenos sobrenaturales, pero al final de cuentas que se manifiestan en fenómenos meteorológicos o físicos, ¿no? Y cuando uno está atento en la adoración, sale afuera y aprende a ver la presencia de Dios en lo que sucede. Ahí el pueblo de Dios reconoce la presencia de Dios porque tiene un pastor que les enseña, les habla, les muestra, y él mismo hace ese gesto de reconocimiento de la presencia de Dios. Meditamos ayer o antier cuando después de que Moisés hablaba con Dios, salía resplandeciente, se le notaba una luz. Y hablamos de la vida de gracia. En esa vida de gracia, la persona que sabe adorar, sabe ver, aún en las cosas insignificantes, la presencia de Dios. Se sabe pecador, lo decía el mismo Moisés en su oración: Señor, si he hallado gracia a ti, pues no nos abandones. Somos un pueblo de raza dura, de corazón duro, somos testarudos, pecadores. O sea, ese es el acto también de adoración, donde me reconozco pecador delante de Dios, me reconozco criatura y necesariamente pues necesito de Dios, porque yo soy criatura y Él es creador. Y es precisamente entonces el grado máximo de necesidad también la llevamos a la adoración. Entonces ya son 4 elementos para adorar a Dios. Muchas veces la gente me pregunta: Padre, ¿cómo puedo? ¿Cómo se hace? Pues empieza con lo básico. Dale el respeto que te merece por todo lo que Él te ha dado. Agradece, ama, ¿sí? Y reconócete pecador, porque reconoces el valor y el poder que tiene Dios. Entonces, en la primera lectura vemos como en el libro del Éxodo viene la parte interesante. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Obediencia. Y si haces todo lo que Dios te ha mandado, es que le respetas, o sea, lo adoras. Es que pones atención, es que lo amas y agradeces que te haya sacado de la esclavitud, pueblo judío, y que te lleve caminando por un valle
de desierto, por un valle de lágrimas. Entonces, cuando hacemos y entendemos la importancia de lo que se vive en la Santa Misa, que tengamos conciencia de lo que se vive aquí y lo vivamos allá afuera, entonces fíjense qué interesante. Dice que Moisés hizo todo lo que le había ordenado el Señor, porque lo adora. El día primero del mes, primer mes del año segundo, se construyó el santuario y ya dice cómo lo construyó, ¿sí? Y puso la tienda y todo, un toldo como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ella los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. Después llevó el arca del santuario. ¿Y qué lleva el arca? Se tenían las tablas, se tenía el maná y después se va a tener el bastón, el báculo de Moisés. Y colgó delante de ella un velo para ocultarla. Es el velo famoso que se va a rasgar cuando Jesús muere y se rasga el velo del templo que separa la presencia de Dios del sacerdote, y solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar a ese lugar una vez al año. Pero bueno, dice, entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Yo pregunto, ¿qué está sucediendo que no somos capaces de reconocer la gloria de Dios cuando estamos viviendo nuestra vida diaria? Y aprendemos a descubrir cómo su presencia, su amor, está con nosotros en los problemas, en las dificultades, en las cosas hermosas. O sea, en todo lo que vivimos, descubrir la gloria de Dios. Pero pues, ¿cuál gloria de Dios? Si era una nube, si era un rayo, si era un fuego, ¿dónde está la gloria? O sea, en las manifestaciones cotidianas, el que adora sabe descubrir la gloria de Dios, sabe descubrir la presencia de Dios. Y lo vemos en algunos santos, San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, hermano Pobreza, en todo veía esa presencia. ¿Y nosotros qué vemos? No, ya viene este desgraciado, ahí viene esta vieja loca, ay, que mis problemas, ay, que mis enfermedades. No vemos la gloria de Dios, no descubrimos esa presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo adoramos. Y entonces vemos incluso en algún problema, en alguna dificultad, no vemos la presencia de Dios, porque Dios me abandona. No, el que sabe adorar, aún en esas dificultades, llega a descubrir la presencia de Dios. El pueblo judío, Moisés veía una nube, pero ¿cómo lo refiere? La gloria de Dios llenaba la tienda de la reunión, o sea, el templo primer antiguo que se tenía del pueblo judío. Primero fue una tienda, después hasta David se va a construir el templo. Y dice, entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella. Y la gloria del Señor llenaba el santuario. Durante toda la etapa y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento. Recuerden que estaban en el desierto. Y la señal de que debían de moverse no era que Dios les mandara un WhatsApp, ni sentían bonito. Estaban en el desierto. Y en medio del desierto descubrían la gloria de Dios. Y aprendieron a ver en las circunstancias qué es lo que Dios pedía a la hora de tener que seguir caminando o a la hora de quedarse ahí un tiempo. Y a veces nosotros queremos que Dios nos dé respuestas, pero pues si no lo adoro, yo voy a ver problemas, yo voy a ver necesidades, yo voy a ver mis gustos, lo que yo espero, lo que yo quiero, lo que yo ando buscando, pero no voy a ver esa presencia, ni mucho menos esa voluntad de Dios que me va marcando lo que tengo que hacer. Tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? Pues no estoy actuando, no estoy adorando a Dios. Entonces, la gloria de la nube se ponía y se quedaban allí hasta el tiempo en que la nube se levantaba. Padre, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere de mí? El tiempo y las circunstancias te dan a conocer la voluntad de Dios. Pero si yo no adoro, si yo no aprendo a respetarlo, si yo no aprendo a agradecerle, si yo no aprendo a amar y si yo no aprendo a reconocer
mis pecados como criatura, no voy a adorar. Entonces vemos las partes de la misa, la primera parte, reconocimiento que soy pecador. O sea, ante Dios, ¿qué puedo ver? Pues mis miserias. No merezco nada, lo estoy adorando, pero como criatura pecadora. Luego lo estoy adorando porque le pongo atención, es lo más importante que voy a recibir. Dios me está hablando y callo todo para escucharlo. Luego le agradezco y vivo ese momento de unión, de adoración plena cuando lo comulgo, ¿sí? Y obviamente lo amo. Todos estos 4 elementos, lo máximo se llama adoración. Entonces la adoración, hasta ahorita lo que estamos aprendiendo, se sostiene de 4 bases. Sensación o sentimiento o reconocimiento, de mi ser criatura y de mi ser pecador. El respeto, la acción de gracias y el amor. El grado máximo de estos 4 nos lleva a la adoración. Y el que adora sabrá descubrir la presencia de Dios, aún en el desierto, aún en el dolor o en la enfermedad. Y esto cambia completamente nuestra vida. Por eso dice, en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento. Vamos a movernos, Dios me está marcando. Claro, no es así tan obvio muchas veces, y más que las preocupaciones de esta vida, las pasiones desordenadas, todo el pecado, pues nos impide ver eso. Por eso, velad y orad, porque el león, porque el diablo anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Resistirle firmes en la fe. Imagínense un sacerdote, un religioso o un laico comprometido que no sepa adorar, no sabrá leer, no sabrá descubrir, y verá pues una mancha, o verá, ay, ya está nublado, ay, está haciendo calor, ay, ya tengo este problema, ay, es que no me salen bien las cosas. ¡Ey! Despierta. En todo puedes descubrir la presencia de tu Dios y adorarlo. Dice, durante el día la nube del Señor se posaba sobre el santuario para cubrirles del sol, y en la noche había un fuego que podía verse podía ver todos los israelitas desde sus tiendas. O sea, esa presencia de Dios, que esto es lo que representa el santuario, el templo, la iglesia, donde quiera que se ve, se tiene que descubrir la presencia de Dios, independientemente que sea una iglesia último modelo con aire acondicionado, o sea una iglesia como la de la 3 de octubre, así como que el calor que parece más bien un horno, y luego cuando está haciendo frío parece un refrigerador. Independientemente de eso, por eso es mi deseo, mi anhelo de hacer una capilla de adoración, enseñarles a estar con Él. Ahorita es lo que yo pretendo con esta, no es algo que yo planeo o que yo preparo, las prédicas, no lo hago así, pero la misma palabra de Dios y ese deseo de que ustedes aprendan a adorar a Dios me lleva a explicarles, me lleva a entender lo que el Señor me está pidiendo que yo comparta con ustedes. Aprender a adorar debe de ser lo primero que debería yo aprender de niño, y esto nunca se termina de aprender, e ir creciendo en esa adoración. Y en la medida en que crezco, pues descubriré cómo el Señor actúa. Y utiliza las parábolas. Hemos meditado las parábolas de la cizaña, ¿no? Hemos meditado la parábola de la semilla que cae en terreno bueno o en terreno malo. Y hoy nos habla de la parábola de aquel pescador que agarra las redes, saca los peces y empieza a separar lo bueno del malo. ¿Cuál sería la diferencia entre un pez o pescado bueno o malo? El que haya sabido adorar. El que adora se convierte en servidor de Dios en todo. En todo. Y entonces termino con algo que ya también hemos meditado: mi relación con Dios. Conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo. Ya hemos aprendido, hemos meditado, pero cuando yo adoro a Dios, lo sirvo, porque todo lo hago por Él, en Él. Reconozco que soy pecador, pongo atención y su palabra para mí es ley. Le doy gracias por su sacrificio, su amor, el perdón que me da, porque constantemente está conmigo, y lo amo, lo pongo como el centro de mi vida. Y es cuando entonces me convierto en pescado bueno.
Y cuando venga ese momento, que Dios me llame a su presencia, porque con la red me recogió y es el momento en que me morí. Muchas veces pensamos, es que Dios, pues ya quería que te vinieras, ya te quería. No es cierto. Muchas de las muertes que se dan es por negligencia nuestra, por no cuidar nuestra salud. Dios no quería que te murieras de un infarto porque no haces ejercicio y tragas y no te cuidas. Lo que hagas con tu vida es tu responsabilidad. Si vas manejando borracho y chocas y te mueres o matas a alguien, pues es que ya Dios quería llevárselo. Y luego le reclamas, pero ¿por qué Dios permite? ¿Pero por qué Dios me lo quita? Espérate, Dios no puso la botella en manos de esa persona, te dio libertad. Pero independientemente de eso, cuando llega la red y ya te toca ser separado para estar en la presencia de Dios, ¿en qué consiste el ser buen pescado o mal pescado? El que vive la vida de adoración y que se traduce en la obediencia y en el servicio, en la obediencia a Dios por amor y en el servicio a las almas para que también lleguen a adorar a Dios, a poner como centro de su existencia. Que el Señor nos lleve a poder vivir el Salmo, nada más el puro Salmo, que dice, qué agradable, Señor, es tu morada. Y no me refiero porque el templo sea bonito, porque esté arreglado, porque tenga aire acondicionado, porque con las luces, wow. La morada del Señor es tu humana voluntad. Cuando tú vives en esa divina voluntad, qué agradable, Señor, es estar contigo. Y por eso ahí vienen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Los que lo hacen en el interior siempre estarán en presencia de Dios. Claro, la comunión, la misa, pues es el grado máximo, pero pues no pueden ustedes estar yendo a todas las misas de todos los días y a todas horas. Tienen que vivir una vida, tienen que trabajar, tienen que limpiar la casa, tienen que hacer todo lo que hace una persona. Pero qué agradable es cuando descubres estar con tu Dios. Se vuelve una necesidad, un deseo, un anhelo del alma. Presentemos humildemente a nuestro Dios esta ofrenda que vamos a hacer, esta acción de gracias. Ojalá que cada momento lo vivan como un acto pleno y total de adoración a Él. Presentamos el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes.